César. Nació en una familia imperial romana. Un joven prometedor que heredó un enorme y próspero imperio. Pero la pasión le desgarró y permitió que el poder lo corrompiera. Un emperador llamado Nerón. Que me mate, pues, pero que también gobierne. Agripina. A principios del primer siglo después de Cristo, el poder de Roma se extendía desde las costas del Atlántico a las fronteras de Persia. Los romanos no sufrían una guerra civil desde hacía 70 años. Desde que reinara el primer emperador, Augusto, aceptaron un mandato hereditario a cambio de la paz y la estabilidad. El imperio prosperaba. En su corazón se había establecido una dinastía imperial que se convirtió en presa de mortales intrigas y rivalidades. En el seno de esta familia nació en el año 37 después de Cristo Lucio Dominico Enobarbo, el futuro emperador Nerón. La infancia de Lucio fue inestable. Perdió a su padre con tan solo 4 años. Su madre, Agripina, era la hermana del emperador más excéntrico, Calígula. A pesar de ser una princesa imperial, había perdido el favor de su hermano y fue condenada al destierro. Pero era una mujer ambiciosa. Estaba obsesionada con que su hijo se convirtiera en emperador. Agripina había nacido en el seno de la aristocracia y de la familia dominante. En aquella época, esto era muy peligroso. Había todo tipo de conspiraciones. La gente acababa envenenada y desterrada. Había divorcios y todo tipo de dificultades. Siempre supo que tendría que luchar muy duro para conseguir que tanto sus hijos como ella sobrevivieran y llegaran a tener éxito. La arrogancia y crueldad de Calígula hizo que la aristocracia romana se le enfrentara. Muchos le tacharon de loco. Incluso se dijo que nombró cónsul a su caballo. Tras apenas 4 años en el poder, se convirtió en el primer emperador romano asesinado. Claudio, el tío de Agripina, fue proclamado como nuevo César. Hizo que su sobrina volviera del exilio. Esta se reunió con su hijo y ocupó su lugar en la corte. Lucio creció rodeado por las amistades de Agripina, así como por asistentes, esclavos y cortesanas. Es indudable que vivió rodeado por el lujo. Evidentemente tuvo tutores y creo que no mantuvo demasiado contacto con el mundo exterior. Los historiadores dicen que cuando debía estudiar literatura y retórica, se dedicaba más bien a la escultura, pintura, escritura o al canto. Tenía unos gustos que hoy comprendemos mejor. Cuando Lucio cumplió los 11 años, el escándalo volvió a estremecer los cimientos imperiales. La mujer de Claudio, Mesalina, se casó con su amante en público y le proclamó emperador. Claudio no dudó y ordenó a su esposa que se suicidara. Consternado y traicionado, prometió no volver a casarse jamás. Agripina aprovechó la oportunidad. Utilizó sus encantos
para seducir a su tío Claudio. Le convenció para que cambiara de opinión y la tomara a ella como cuarta esposa. Valora su dignidad, modestia, cuerpo y todo lo demás menos que un trono. Tácito. Agripina pertenece a una dinastía plagada de traidores. Para sobrevivir, hay que superar todo tipo de maniobras y trampas. Al casarse con Claudio, crea la posibilidad de que su hijo Lucio Enobarbo se convierta en el hijo del César y en su sucesor, y lo consiguió. Claudio tenía dos jóvenes hijos propios: Británico, nombrado así por sus victorias en Britania, y Octavia. Agripina no tardó en convenir un matrimonio entre Octavia y su hijo Lucio, que estrecharía los lazos entre ambas familias. Luego convenció a Claudio para que adoptara a Lucio como su propio hijo y le diera el nombre de Nerón Claudio César. A los 13 años, Nerón pronunció su primer discurso ante el Senado. Lo había escrito su tutor, Séneca, el erudito más reputado de Roma. Séneca fue una de las principales figuras de la literatura romana. Tenía el envidiable oficio de educar a un posible príncipe, pero se esforzó mucho por inculcarle ideas de filosofía, clemencia y gobierno justo. Aunque Claudio había adoptado a Nerón, aún no le había designado heredero. Británico crecía, y Agripina empezaba a temer que acabara sucediendo al emperador. Agripina decidió tomar medidas. En el transcurso de un banquete, el 12 de octubre del año 54, Claudio se desmayó y entró en coma. Murió esa misma noche. El rumor no tardó en extenderse. Se sospechaba que Agripina había envenenado a su esposo el emperador. Agripina se puso en contacto con una conocida vendedora de veneno llamada Locusta. Preparó con ella una mortal mezcla y se la aplicó a una seta. Casio Dio. Lo más sospechoso es el momento en el que se produjo. Británico aún no tenía edad para subir al trono, pero si esperaban demasiado, se haría mayor. Debían actuar de inmediato aprovechando que Nerón tenía la edad mínima para ser un emperador admisible. Al mediodía siguiente, Nerón apareció a las puertas del palacio acompañado por su madre. El príncipe de 16 años fue alabado como nuevo emperador de Roma. Si mi frágil juventud me lleva por mal camino, guíenme con mayor celo. Nerón. Nerón se dirigió al Senado. Prometió mantener las tradiciones aristocráticas y respetar los puntos de vista de los senadores. Pero no tardó en descubrir que su ambiciosa madre planeaba compartir el poder con él. Agripina le hizo ver a Nerón que ella era en parte responsable de que hubiera llegado al trono y que debía aceptarla como cosoberana. Las primeras monedas que acuñaron llevaban el rostro de ambos mirándose el uno al otro. Estaba claro que se consideraban equivalentes. Creo que Nerón no lo aceptó muy bien, y sus consejeros menos todavía. Desde el principio libraron una lucha de egos. Para contrarrestar la influencia de su madre, el joven emperador se rodeó de consejeros de confianza. Burro, el prefecto de la Guardia Pretoriana.
y Séneca, su antiguo tutor. El filósofo Séneca estaba en una posición de enorme influencia. Su joven pupilo estaba al mando del mundo civilizado. Se esforzó en enseñarle a creer en la clemencia, en la justicia y en la santidad de la vida humana. Le atraía mucho la imagen que Séneca le creó sobre la popularidad que obtendría siendo un mandatario generoso. Le gustaba actuar con clemencia y aceptar juiciosamente las críticas. En un principio, actuaba de una manera muy prometedora. El joven Nerón se dejaba guiar por sus expertos consejeros, y Roma gozó de un periodo de fuerza, eficiencia administrativa y estabilidad económica. Existía una estructura institucional, se recaudaban impuestos y el ejército era poderoso. Los oficiales encargados de la administración eran responsables. Y el sistema gubernamental funcionaba bastante bien mientras no hubiera ningún tipo de crisis externa. Las fuentes escritas de las que disponemos dan un testimonio muy negativo sobre Nerón, pero también hablan de un joven inteligente y talentoso. No había motivos para sospechar que se iba a transformar de esa manera. Las provincias de Roma aportaban beneficios estables. Séneca animó a Nerón a considerar nuevos horizontes y a enviar exploradores al norte y al sur. Un grupo partió al Báltico y los límites de Escandinavia para volver con una enorme cantidad de ámbar. Parece que Nerón acabó siendo una persona muy diferente de lo que Séneca pretendió. Creo que de joven tuvo una enorme lucha interior por decidir si se dedicaba a lo que era su deber o al camino que deseaba seguir. Supongo que siempre albergó la ambición de dedicarse a lo que él consideraba que se le daba bien, al lado artístico de su vida. Para disgusto de su madre, Nerón comenzó a dejarse llevar por su creciente interés en el teatro. Confraternizaba en privado con actores, bailarines y músicos. No tardó demasiado en aventurarse a actuar. Poco a poco comenzó a estudiar y practicar. Se dedicó en cuerpo y alma a ejercitar y desarrollar su voz. Se tumbaba boca arriba con un peso de plomo sobre el pecho. Se aplicaba enemas para perder peso y evitaba comer manzanas y cualquier alimento que pudiera dañar las cuerdas vocales. Suetonio. El oficio teatral era del todo inapropiado para un aristócrata e impensable para un emperador. Nerón se hartó de las críticas de Agripina y utilizó a sus asesores para mantener a su madre a raya. Hay quien considera que dejó el gobierno en manos de sus consejeros para dedicarse a sus actividades lúdicas. El mejor historiador que tenemos piensa que no era tan sencillo. En realidad gobernaba siguiendo las pautas que le indicaban Séneca y Burro, ya que ellos le protegían de su madre. Lo que hacía era escuchar sus consejos. Creo que eso se acerca más a la verdad. Le interesaba experimentar al máximo. Quería ser artista. Supongo que se dio cuenta de que podía hacer lo que quisiera sin seguir el consejo de sus tutores. Podía dejarse llevar por sus instintos. Y lo hizo. Poco a poco los vicios de Nerón fueron ganando la partida. Suetonio.
Nerón creció rodeado de lujos y alabanzas, y cada vez estaba menos interesado en gobernar. El verdadero problema era que al entrar en la veintena se iba dando cuenta de que quería ser dueño de su destino sin dejarse llevar por otras personas. Nerón comenzó a explorar las posibilidades del poder absoluto. Al principio, Nerón era relativamente moderado en sus conductas a la hora de beber y en sus amoríos. Más adelante, ya que nadie le corregía, empezó a creer que tales comportamientos no tenían nada malo y que podía seguir adelante. Casio Dio. En teoría eres omnipotente. Puedes hacer lo que quieras. Vale, puede que en ocasiones tengas problemas para hacerte obedecer. Pero es comprensible que tarde o temprano te preguntes, ¿y por qué voy a tener que hacer lo correcto? Soy el líder del mundo. Si quiero una mujer, la debo conseguir. Si deseo un chico, será mío. Quiero esclavos, riquezas, abusar de mi poder. ¿Quién va a pararme? Lo que hizo Nerón fue experimentar con los límites del poder autárquico. Le educaron en un mundo de locura y con una madre muy dominante. Nunca le llegaron a marcar sus responsabilidades. Y solo una persona muy inteligente y astuta tendría claro lo que este tipo de sistema le exigía. Sería fácil dejarse llevar por los aduladores y la gente que te dice lo que quieres oír en lugar de lo que necesitas oír. Desde este punto de vista, me parece que el carácter de Nerón mostró la debilidad de un sistema que requiere un mandatario extremadamente inteligente. Los historiadores que quisieron denigrarle vieron que Nerón era una presa fácil para sus calumnias. Las fiestas duraban del mediodía a la medianoche. Cada vez que descendía por el Tíber hasta Ostia, hacía que se erigieran burdeles por toda la orilla. En ellos había mujeres casadas que simulaban habitarlos y le solicitaban que se acercara. Nerón practicaba todo tipo de obscenidades y, tras haber profanado todas las partes de su cuerpo, acabó por inventar un juego. Le liberaban de una jaula vestido con la piel de un animal salvaje y atacaba las partes íntimas de hombres y mujeres que permanecían atados a unas estacas. Cuando había alcanzado el suficiente grado de excitación, un sirviente se encargaba de... digamos que le despachaba. Suetonio. Se decía que Nerón se camuflaba de noche para merodear las calles de Roma con sus amigos. Las acusaciones contra él se volvían cada vez más serias. En cuanto caía la noche, se colocaba una peluca o un sombrero y rondaba las tabernas o recorría las calles para hacer de las suyas. Y no era ningún juego de niños, porque uno de sus pasatiempos favoritos era atacar a la gente cuando iban de camino a casa para cenar. Si se resistían, les apuñalaba y arrojaba los cuerpos a una cloaca. Suetonio. Se creó la imagen de un Nerón que se dedicaba a dar palizas innecesarias a gente que escogía al azar. Pero hay otras fuentes que indican que en aquella época se trataba casi de una moda, un hábito nocturno entre la juventud. Creo que el poder absoluto corrompió a Nerón al igual que a Calígula. Supongo que causaría el mismo efecto en cualquiera. Pero si lo alcanzas siendo demasiado joven, resulta muy difícil entender los límites que te debes imponer a ti mismo. Agripina era consciente de que su hijo se le había ido de las manos e intentó afianzar su relación con su hijastro, Británico. Nerón lo consideró una amenaza a su mandato. Su reacción fue rápida y brutal.
Durante una cena en palacio, Británico se desmayó y murió entre convulsiones. Nerón, sin inmutarse, alegó que su hermano había sufrido un ataque epiléptico. Mientras los invitados seguían comiendo, el cuerpo de Británico ya estaba siendo incinerado. Nerón era consciente de que al acabar con la vida de su hermano había debilitado el poder de sus mentores. Creo que se dio cuenta de ello, le siguieron la corriente y ocultaron el asesinato. Y seguramente también aceptaron los regalos y recompensas que ofrecía el emperador. Agripina intentó desesperadamente recuperar la confianza de su hijo, pero no lo consiguió. Nerón se volvió contra ella. La estrecha y crítica vigilancia que Agripina mantenía sobre Nerón acabó con su paciencia. Se negó a vivir con ella y la expulsó de su palacio. Luego hizo todo lo posible por enervarla. Enviaba gente para que la importunara, la provocaba con burlas y abucheos. Acabó amenazándola y comportándose de manera violenta hasta que, guiado por el miedo, decidió que debía morir. Suetonio. Nerón invitó a Agripina a cenar con él en su villa cercana a la bahía de Nápoles. Esa noche le regaló un barco para su travesía de vuelta. Pero lo habían diseñado para que se hundiera y ella se ahogara. El plan falló. Nerón se sorprendió al descubrir que había conseguido salvarse a nado. Abandonó las sutilezas. Envió a varios oficiales para que la asesinaran en su casa. Los asesinos rodearon su cama. Primero el capitán la golpeó con una porra. Más tarde, el teniente desenvainó su espada para rematarla mientras ella se señalaba la matriz y gritaba: «Golpeadme aquí». Fue víctima de una lluvia de golpes que acabó con su vida. Tácito. Nerón declaró que Agripina había conspirado para matarle y reclamó un agradecimiento público por haber acabado con tal peligro. Los romanos empezaban a vivir una mentira. Tenían que simular que su mandatario era una buena persona mientras asesinaba de forma tan evidente a su propia madre. En realidad, les daba igual lo que ocurriera con Agripina, pero no querían soportar la humillación de tal espectáculo. Cualquier sociedad lo consideraría censurable. Un emperador que cometía matricidio sin ningún disimulo y que pretendía no levantar sospechas. Esto dañó su credibilidad de manera definitiva. Las primeras sombras de la tiranía comenzaron a extenderse sobre Roma. Yo, Nerón César, gano este torneo. Una vez que se había librado de su madre y de la estrecha vigilancia de sus consejeros, Nerón pudo dedicar su tiempo y energía a su verdadera ambición: convertirse en el mejor artista escénico de la historia romana. Empezó por satisfacer su pasión por las carreras de cuadrigas que conducían esclavos adiestrados. Las payasadas de Nerón preocupaban a la aristocracia, pero el pueblo acudía en masa al circo para ver a su emperador. Ver al emperador ya era un acontecimiento. Verle bajar de su carroza y montar un espectáculo era totalmente nuevo y debía de ser muy divertido. Creo que el público enloquecía. Buscaba los aplausos desesperadamente
para salir del atolladero en el que se había metido. Si has matado a tu madre y a tu hermano, tienes que esforzarte mucho para ganarte al público. Si no eres un militar de éxito, ¿qué has hecho para ganarte las ovaciones de las masas? Hay que recurrir a métodos fáciles, como gastarse fortunas en los juegos. Es el remedio clásico. Nerón proporciona el circo y se convierte en la atracción principal. Nerón buscaba juegos que se centraran en espectáculos de ingenio. Caza de bestias salvajes, carreras de camellos, actuaciones con elefantes y batallas navales de pega para las que inundaba la arena. Durante el año 60, inauguró una nueva serie de juegos, los Neronia, que imitaban a las Olimpiadas. Los participantes competían en carreras de cuadrigas, poesía, música, oratoria y atletismo. Estos juegos se crearon no solo para impulsar su popularidad. Nerón se veía a sí mismo como un mecenas de la cultura y el arte. Creo que vio en el gobierno la oportunidad de hacer algunos cambios, como modificar los gustos de la gente. Quería hacer ver al pueblo que las actividades lúdicas podían ser muy respetables y divertidas. Quiso introducir a la clase política en el atletismo griego. Intentó que aprendieran música y todo ese tipo de disciplinas. Creo que lo consideraba parte de sus funciones como emperador. En el año 62 después de Cristo, a los 24, despidió a sus consejeros. Burro murió, puede que envenenado, y Séneca fue obligado a jubilarse. Acabó por despreciar a sus consejeros debido a que sus aliados no dejaban de repetirle: ¿no sabes que eres el César y que mandas sobre ellos y no a la inversa? Casio Dio. Todos los sistemas imperiales se rigen por un clima de miedo. Todo el mundo ha hecho algo malo y se le puede acusar por ello. Cualquiera ha sido culpable en algún momento de hablar mal del emperador a sus espaldas. Es un sistema duro, secreto y competitivo. El miedo es muy persuasivo, así como la hipocresía. La misma palabra cortesía se inventó para describir el comportamiento de la gente en las cortes. Se escondían los sentimientos del resto de las personas. Nerón quería casarse con su amante Popea, que estaba embarazada, y desprenderse de su esposa Octavia, debido a que no le había proporcionado un heredero. Octavia era muy popular entre las masas por ser la hija del divino Claudio. El intento de Nerón por manchar su nombre tachándola de adúltera provocó altercados públicos. Se dijo que su criada escupió a la cara de un interrogador gritando: «Las partes íntimas de mi señora están más limpias que tu boca». Impertérrito, Nerón abandonó a Octavia en una isla. Allí, lejos de la opinión pública, hizo que la asesinaran. 12 días más tarde, se casó con Popea. Popea tenía todas las cualidades, excepto la bondad. Parecía respetable, pero llevaba una vida de depravación. Se cubría una parte del rostro para estimular la curiosidad. No distinguía entre hombres casados o solteros. Tácito. Popea era hermosa y superficial.
Tenía una manada de 500 burras para bañarse en su leche. En enero del año 63, para satisfacción de Nerón, dio a luz a una hija, Claudia. Pero el bebé murió en marzo. Sin heredero y debido al temor por sus rivales, Nerón decidió ejecutar a todos sus familiares de la familia imperial. El futuro de la dinastía dependería solo de él. Estupendo. Por fin puedo vivir como un ser humano. Nerón. El 18 de julio del año 64, el 10º de su gobierno, Nerón estaba en su casa junto al mar del sur de Roma. Allí recibió noticias que aseguraban que la ciudad estaba ardiendo. Se había declarado el incendio más desolador y destructivo. Se extendía por las tiendas quemando todo lo inflamable. El viento alimentaba unas llamas que no hacían más que crecer. Tácito. Los gritos y lloros no cesaban. Se oía a niños, mujeres, hombres y ancianos a la vez. No se veía nada ni se entendía a nadie debido al humo y los chillidos. Unos se llevaban sus posesiones y otros las robaban. La gente se tropezaba entre sí y caía sobre sus pertenencias. Muchos se asfixiaron y muchos otros murieron aplastados. Casio Dio. Nerón se apresuró a ir hacia Roma para organizar las brigadas de extinción de incendios. Nerón pagó alojamientos de emergencia para los que perdieron su hogar. Se trajeron alimentos desde Ostia y ciudades vecinas. Se rebajó el precio del maíz. A pesar del carácter populista de estas medidas, no obtuvo gratitud alguna. Tácito. Las 3/4 partes de la ciudad ardieron. Pero entre tanta destrucción, Nerón encontró una gran oportunidad. El centro de Roma se había convertido en un espacio vacío, desde donde podría diseñar y construir una ciudad nueva. Se rumoreaba que la iba a llamar Nerópolis. El gran incendio de julio del 64 creó un enorme espacio en el centro de Roma que le permitiría rehacer la ciudad. Construiría amplias avenidas con piedras para que no ardieran. Un plan bastante cuerdo. Una ciudad extensa que tendría en el centro un enorme palacio con parques. Habría zonas verdes en el centro de Roma. Nerón no reparó en gastos para levantar un extraordinario palacio llamado la Casa Dorada. La entrada era lo suficientemente grande para albergar una estatua de él de 35 metros de altura. Y la arcada se extendía 1,5 kilómetros. Había una enorme piscina del tamaño de un mar rodeada de enormes edificios que imitaban ciudades. Los jardines tenían campos, viñedos, pastos y bosques con todo tipo de animales domésticos y salvajes. Algunas partes de la casa estaban cubiertas de oro o tenían madreperlas incrustadas. Los comedores tenían los techos cubiertos con paneles de marfil que se abrían para liberar una lluvia de flores o de perfumes sobre los invitados. El comedor principal era circular y su techo giraba con el día y la noche al compás del cielo. Cuando terminaron las lujosas decoraciones del palacio, Nerón declaró categóricamente: «Estupendo. Por fin puedo vivir como un ser humano». Suetonio. Tanta extravagancia causaba mala impresión. Se extendieron todo tipo de rumores que decían que Nerón provocó el incendio para hacerle sitio a su palacio.
Por supuesto que el gran incendio fue un accidente. Nadie, por muy loco que esté, iba a quemar su propia ciudad. Aún así, en cuanto a su imagen pública, aquello supuso un brusco cambio a peor. Nerón necesitaba urgentemente un chivo expiatorio como culpable del incendio. Su dedo señaló a una oscura secta religiosa que ganaba adeptos sin cesar, desde que su fundador muriera 3 décadas atrás en Judea. Se llamaban los cristianos. Nerón encontró en ellos a quien inculpar y castigar con la más refinada de las crueldades. Una clase de hombres detestados por sus vicios a los que la masa llamaba cristianos. Muchos de ellos fueron encerrados. Se convirtieron en objeto de vejaciones. Se les cubría con pieles de animales para que unos perros los mordieran hasta morir. También se les ataba a cruces y se les prendía fuego para que alumbraran de noche. Tácito. Aunque los cristianos no eran muy populares, muchos romanos sentían lástima por su terrible destino. El reino del otrora joven prometedor estaba inmerso en la crueldad y el caos. Nadie ostenta durante mucho tiempo un poder violento. Séneca. Nerón volvió a su gran amor, el teatro. Quería interpretar canciones y obras de teatro, pero ahora quería actuar en público. La élite romana estaba aterrorizada. Uno no puede soportar oír hablar de un supuesto romano, un senador, un César, un emperador dentro del programa de un teatro. Calentando la voz, ensayando varias canciones con el pelo largo. Al ponerse la máscara de un actor, desechó la dignidad de su soberanía. Casio Dio. Era toda una serie de actividades que a la clase alta le resultaban horripilantes como pasatiempo imperial. Era como si la reina de Inglaterra o el presidente de Estados Unidos practicaran lucha en el barro. Sería inaceptable. Nadie podía salir de los teatros en el transcurso de sus recitales, no importaba el motivo. Hay escritos que cuentan cómo hubo mujeres que dieron a luz entre el público. Hubo quien se aburría tanto de escuchar y aplaudir que saltaban los muros traseros para huir debido a que las salidas estaban vigiladas. Otros fingían enfermedades para ser evacuados. Suetonio. Durante el año 65 después de Cristo, algunos enemigos de Nerón que no estaban dispuestos a tolerar su actitud planearon un golpe. Pero la conspiración fue descubierta. Presa de la ira, Nerón ejecutó u ordenó que se suicidaran más de 50 senadores y oficiales del ejército. Un oficial, al ser interrogado por los motivos que le llevaron a abandonar su juramento militar, respondió: porque te odiaba. Fui tan leal como cualquier otro soldado mientras mereciste nuestro afecto. Empecé a odiarte cuando asesinaste a tu madre y a tu esposa y te convertiste en auriga, actor y pirómano. Flavio. Séneca, que fuera tutor y consejero de Nerón, también fue acusado y obligado a suicidarse. Ni siquiera la esposa de Nerón, Popea, sobrevivió a esta época. Una noche, furioso por las críticas que recibió por llegar tarde a casa de las carreras, pateó a su mujer con tanta violencia que tanto ella como el hijo que gestaba murieron. El terror que se respiraba era cada vez más fiero.
Cientos de aristócratas fueron asesinados o enviados al exilio. Había espías en todas partes, en los burdeles, lavabos públicos, mercados. El miedo y las sospechas se adueñaron de Roma. Nadie va a proponer claramente su asesinato. Nadie va a organizarse con sus amigos para poder eliminar al emperador. Incluso si se lo exponías a tus amigos más íntimos, te arriesgabas a que te traicionaran o mataran. En las provincias, los ejércitos seguían fieles al nombre de César. El reinado de Nerón estaba a salvo mientras le apoyaran. Esto le hizo confiar en la seguridad de embarcarse en una gran gira artística por Grecia. Pero una vez allí, atacó al alto mando militar. Córbulo, el general más respetado de Roma, fue acusado de conspirar contra Nerón. Le llevaron a Grecia y le obligaron a suicidarse. La muerte de Córbulo sirvió de señal al hacer ver a todo el mundo que aquel que prosperara o viniera de buena familia corría peligro. Incluso llegó a ejecutar a los gobernadores de Germania. Esto causó una gran inseguridad en el alto mando y debió de contribuir a que aquellos que dudaban sobre si rebelarse o no se decidieran. Los comandantes de los ejércitos de las provincias dependen del emperador para prosperar. Las ambiciones del resto de oficiales de otras provincias podrían perjudicarles, así que en principio se mostraban reacios a una rebelión. Si se unieron a ella, tuvo que ser porque estaban verdaderamente hastiados de la situación. El alto mando militar de Roma empezó a planear un golpe. Mientras, Nerón seguía alardeando de sus habilidades como auriga, cantante y actor. Recibió numerosos premios y galardones. En los Juegos Olímpicos llegó a ganar la carrera de cuadrigas de 10 caballos, a pesar de sufrir una caída y no llegar a la meta. Nerón volvió a Roma bajo un halo de suntuosidad y de lujosas ceremonias. Mostraba orgulloso sus 1808 galardones. Pero era un espectáculo vacío. La rebelión acabó por desatarse. Primero en las Galias, luego en Hispania. Algunas legiones renunciaron a Nerón y proclamaron al comandante Galba como nuevo emperador. Pero no estaba todo perdido. Los ejércitos del Rin mantenían su lealtad. Aún así, Nerón sintió pánico. Creo que Nerón pudo haber dado la vuelta a la situación. Los relatos de la época cuentan que, llegado a este punto, había perdido todo contacto con la realidad. Me parece que en cierto sentido era verdad. El ejército de Germania le era leal, y puede que si hubiera tomado algún tipo de decisiones firmes, las tropas del norte de Italia le habrían seguido también. Pero al sentir pánico, creó tal vacío que el prefecto rebelde fue capaz de poner a la guardia en su contra. Más tarde el Senado y el ejército siguieron el ejemplo. Tras 14 años como emperador, Nerón abandonó Roma de incógnito. El 9 de junio del año 68, en su refugio en una casa de los suburbios de Roma, escuchó que el Senado le había declarado enemigo público. Perdió toda esperanza y le pidió a su sirviente que le apuñalara. No tenía el valor suficiente para matarse a sí mismo.
Las últimas palabras que pronunció el emperador antes de morir a los 30 años fueron: «Qué gran artista muere conmigo». Me resulta muy difícil entender a Nerón. No hay manera de interpretar sus actos. Los escritos de la época muestran opiniones muy conflictivas y violentas. A veces es imposible creer que estuviera cuerdo. Creo que se dejó llevar por su forma de actuar. Se vio a sí mismo interpretando un papel similar al de las tragedias griegas. Se le podría considerar como a un dejado. Había alcanzado el poder imperial de forma totalmente irregular para más tarde abusar de él. Si tienes esto en cuenta, parece imposible verle un lado positivo, pero la verdad es que tenía estilo, en serio. Era todo un artista. Se ganó una reputación que ha perdurado durante generaciones y que ha llegado hasta nuestra época. Ofreció una imagen de hombre peculiar y dispuesto a hacer ver su personalidad. Nerón fue un personaje cargado de un perverso atractivo, a pesar de ser también abominable. Era demasiado joven e inexperto y carecía de autodisciplina. Y el sistema era difícil de gobernar incluso para una persona inteligente y experimentada. A fin de cuentas, no podemos obviar que su régimen fue un desastre y que las labores artísticas de cualquier tipo no pueden camuflar la muerte de tantas personas. Tras un siglo de paz, Roma volvió al estado más temido por sus habitantes: la guerra civil. El sistema gubernamental al completo estuvo a punto de venirse abajo durante el reinado de Nerón, un sistema que se creó para evitar la guerra civil. Hay que apuntar el hecho de que durante su mandato el pueblo respetaba a Nerón, porque su función era evitar el regreso de la guerra civil. Era la única alternativa. Se consideraban amenazados por el enfrentamiento y él les falló. No evitó que volviera a estallar el conflicto. Nerón era el último descendiente de César y Augusto. Con él murió la dinastía. Pero el nombre de César perduró. Una nueva generación de emperadores militares emergería de las provincias para ocupar el poder.